La estación del Consejo Galáctico flotaba en la oscuridad del espacio como una gigantesca flor de metal. Sus brazos plateados se extendían en todas direcciones, cada uno hogar de diferentes especies alienígenas que habían acudido a la cumbre anual. A través de las enormes ventanas, el planeta azul y verde de Kepler 442b giraba lentamente a sus pies. El capitán Pascual se encontraba en la sala principal, observando a los diferentes alienígenas pasar junto a él. Algunos tenían 4 brazos, otros tenían escamas en lugar de piel, y algunos flotaban en el aire sin tocar el suelo. Había estado en 3 de estas cumbres antes, pero la vista aún lo asombraba. 15 años atrás, los humanos no tenían ni idea de que nada de esto existía. Ahora, allí estaba él, representando a la Tierra entre civilizaciones que habían viajado por las estrellas durante miles de años. Pascual era un hombre alto, con cabello castaño que comenzaba a mostrar canas a los lados. Vestía el sencillo uniforme azul del cuerpo diplomático de la Tierra. Nada sofisticado comparado con los elaborados atuendos que usaban muchos alienígenas. A sus 34 años, era uno de los embajadores humanos más jóvenes, pero su experiencia como ingeniero le había sido muy útil. Entendía cómo funcionaban las cosas, tanto las máquinas como las personas. Una conmoción cerca de la entrada principal le llamó la atención. La multitud de alienígenas se apartó al entrar un nuevo grupo en la sala. Pascual reconoció a los valcarianos de inmediato. Eran altos y elegantes, con una piel azul pálido que parecía brillar bajo las luces. Sus ojos eran grandes y oscuros, y se movían con la confianza de quienes se saben superiores. En el centro del grupo caminaba una joven que solo podía ser la princesa Zarati. Pascual había leído su expediente durante el viaje. Tenía 19 años, hija del emperador Belcariano, y era considerada un genio incluso entre su brillante pueblo. Vestía una túnica de un morado oscuro que fluía a su alrededor como el agua, y una fina corona de metal plateado le rodeaba la cabeza. La princesa se detuvo en el centro de la sala, mirando a los demás delegados con una expresión que a Pascual le hizo pensar en alguien inspeccionando artículos en un mercado. Sus ojos oscuros lo recorrieron sin interés y siguieron adelante. Su consejero, un belcariano de mayor edad llamado ministro Krell, le susurró algo al oído. Ella asintió y comenzó a caminar hacia la zona de registro. Pascual volvió a revisar sus notas en su bloc de datos. La cumbre comenzaría oficialmente en 2 horas y quería estar preparado. La Tierra aún era nueva en la política galáctica y cada interacción importaba. Atención, delegados. Una voz resonó por la sala. Pertenecía al anciano Asenac, un ser ancestral que parecía una mezcla de árbol y calamar. Por favor, pasen a la cámara ceremonial para el discurso inaugural. Pascual siguió a la multitud a una enorme sala circular con asientos dispuestos en forma de lágrima, como un antiguo anfiteatro. Cada delegación tenía su propia sección. El área humana era pequeña, solo 3 asientos. Pascual se sentó en el centro con 2 diplomáticos subalternos a cada lado. El anciano Osnak flotó hacia el centro de la sala. Su voz se escuchó con facilidad en cada rincón. Bienvenidos, amigos y colegas. Otro año nos reúne para hablar de cooperación, comercio y entendimiento mutuo. Este año, damos la bienvenida a la participación continua de nuestros nuevos miembros, los humanos de la Tierra. Se escucharon algunos corteses chasquidos y silbidos de algunas delegaciones alienígenas. Pascual notó que los belcarianos permanecían en silencio, sin revelar nada en sus rostros. Como manda la tradición, el anciano Oceanac continuó: cada nueva delegación presentará una breve declaración sobre su gente y sus esperanzas de cooperación galáctica. Capitán Pascual, por favor, pase al frente. Pascual se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. Había dado el mismo discurso en su primera cumbre, pero al parecer era obligatorio cada año durante los primeros 5 años de membresía. Habló claramente sobre el deseo de la Tierra de aprender de civilizaciones anteriores, de aportar lo que la humanidad pudiera ofrecer y de forjar amistades duraderas entre las estrellas. Al terminar,
Hubo un reconocimiento más cortés por parte de la multitud. Entonces la princesa Zarati se puso de pie en su sección. El anciano Osnak pareció sorprendido, pero le hizo un gesto para que hablara. «Tengo una pregunta para la representante humana», dijo la princesa. Su voz era clara y fría. Su especie logró viajar más rápido que la luz hace solo 15 años. «Correcto». «Es correcto», respondió Pascual, manteniendo un tono amable. ¿Y todavía utilizan la combustión química para el vuelo atmosférico en su mundo? Sí, aunque estamos desarrollando sistemas más avanzados. La princesa sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Fascinante. Su tecnología es apenas más avanzada que la de las especies que estudiamos en las reservas de contención. Aún queman productos petrolíferos refinados para generar propulsión. Acaban de descubrir la computación cuántica. Su ciencia médica ni siquiera puede prevenir la degradación celular. Los murmullos se extendieron por la cámara. Algunos alienígenas parecían incómodos. Otros, en particular los de las delegaciones amigas de los belcarianos, parecían divertidos. Simplemente tengo curiosidad, continuó la princesa Zarati, porque el consejo le otorgó un puesto a una especie que, en esencia, aún está en su infancia tecnológica. Tenemos especies primitivas en reservas naturales que muestran curvas de desarrollo más prometedoras. El ministro Krell se inclinó hacia adelante, claramente disfrutando del momento. Varios otros belcarianos emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Pascual sintió las miradas de todos los delegados de la Cámara sobre él. Sus dos diplomáticos subalternos parecían mortificados. Era un insulto deliberado, lanzado de la forma más pública posible. La princesa lo estaba poniendo a prueba, probablemente a toda la humanidad. Su respuesta ahora importaría. Sonrió. No fue una sonrisa forzada ni nerviosa. Era genuina y serena, la sonrisa de alguien que había oído cosas peores y había sobrevivido. Gracias, princesa Zarati, por su honesta evaluación, dijo Pascual. Su voz se mantuvo firme y educada. Tiene toda la razón sobre nuestro nivel tecnológico. Somos recién llegados y tenemos mucho que aprender. Precisamente por eso estamos aquí. Esperamos que civilizaciones experimentadas como la suya nos tengan paciencia mientras encontramos nuestro lugar en la comunidad galáctica. La princesa parecía confundida. Claramente esperaba enojo o una actitud defensiva. Su consejero frunció el ceño. Pascual simplemente siguió sonriendo y regresó a su asiento. El anciano Asnak actuó rápidamente para restablecer el orden en la ceremonia. Habló sobre la importancia de la diversidad y las diferentes perspectivas. Pero el daño ya estaba hecho. Los humanos habían sido etiquetados públicamente como primitivos, y toda la galaxia se enteraría en cuestión de horas. Al terminar la ceremonia, Pascual estaba revisando su agenda cuando el anciano Asen se acercó. Los numerosos tentáculos de los seres ancestrales se balancearon suavemente. Capitán Pascual, me disculpo por el comportamiento de la princesa. Es joven y ha sido criada para creer en la superioridad belcariana. No hace falta disculparse, anciano. Expuso los hechos. Estamos tecnológicamente atrasados con respecto a la mayoría de las especies aquí. Quizás, pero la tecnología no es la única medida del valor de una civilización. El anciano Oceanac mostró una pantalla holográfica. Asignaré equipos de colaboración para el ejercicio de simulación de crisis de mañana. Cada equipo tendrá 2 delegados de diferentes especies. Trabajarán juntos para resolver una emergencia teórica. Pascual asintió. Estos ejercicios eran comunes en la cumbre. Ayudaban a las diferentes especies a aprender a cooperar. Te asignaré para que trabajes con la princesa Zarati. Pascual arqueó las cejas. Es una elección interesante, anciano. Quizás ella aprenda algo. Quizás ambos. La expresión del antiguo ser era ilegible. La simulación comienza a la hora de la estación del amanecer. Prepárate. Mientras el anciano Osinak se alejaba flotando,
Pascual miró al otro lado de la cámara. La princesa Zarati estaba con su delegación, recibiendo claramente la misma noticia. Miró en su dirección, e incluso desde esa distancia, Pascual pudo ver el desdén en sus ojos. Ella le dijo algo al ministro Krell y ambos rieron. Pascual regresó a sus aposentos esa noche y pasó horas preparándose. Revisó los archivos tecnológicos belcarianos, estudió su enfoque para la resolución de problemas y analizó sus respuestas históricas a las crisis. Si iba a trabajar con la princesa, necesitaba entender cómo pensaría. Pero también revisó algo más. Archivos antiguos de la historia de la Tierra. Historias de personas que habían resuelto problemas imposibles con recursos limitados. Ingenieros que habían salvado vidas con cinta adhesiva y alambre. Agricultores que habían sobrevivido a desastres mediante la adaptación. Soldados que habían ganado batallas que deberían haber perdido por un pensamiento poco convencional. Los belcarianos tenían tecnología superior. Pero los humanos tenían algo más. Algo ganado a través de siglos de lucha en un solo planeta sin ayuda de nadie. Algo que no se podía programar ni construir. Mañana la princesa aprendería qué era ese algo. La cámara de simulación era una gran cúpula llena de pantallas holográficas. Pascual llegó temprano como siempre. La sala estaba vacía, excepto por el personal técnico que estaba instalando el equipo. Tomó asiento en una de las estaciones de trabajo y esperó. La princesa Zarati llegó puntual, seguida del ministro Krell y otros 2 oficiales balcarianos. Miró brevemente a Pascual y luego se giró hacia los técnicos. ¿Está lista la simulación?, preguntó. Sí, princesa. Comenzaremos la sesión informativa en cuanto llegue el anciano Oceanac. La princesa se sentó en la estación de trabajo más alejada de Pascual. No le habló ni reconoció su presencia. El ministro Krell le susurró algo al oído y ella asintió. Otros equipos comenzaron a entrar en la cámara. Cada pareja de delegación ocupó sus puestos asignados. Pascual reconoció algunos rostros de la ceremonia de ayer. Algunos lo saludaron cortésmente con la cabeza, otros apartaron la mirada. El anciano Asnak entró flotando en la cámara, sus tentáculos moviéndose en complejos patrones. Bienvenidos, delegados. El ejercicio de hoy pondrá a prueba su capacidad para trabajar juntos bajo presión. Se enfrentarán a una crisis que requiere tanto habilidad técnica como resolución creativa de problemas. La pantalla holográfica principal se activó, mostrando un sistema estelar con varios planetas. Un planeta brilló en verde, lo que indicaba que estaba habitado. Este es el sistema Teros, explicó el anciano Asnak. El cuarto planeta, Teros Prime, alberga a 8.000 millones de seres conscientes. Hace 3 días, los astrónomos detectaron un asteroide en curso de colisión con el planeta. Las proyecciones actuales indican un impacto en 48 horas. El asteroide tiene 12 kilómetros de diámetro. El impacto causaría un evento de extinción masiva. La pantalla se amplió mostrando la enorme roca rodando por el espacio. Números y cálculos se desplazaban a los lados de la imagen. Su tarea es prevenir esta catástrofe. Tienen acceso a todas las bases de datos actuales de tecnología galáctica. Su solución debe ser viable en un plazo de 48 horas. Tienen 4 horas para desarrollar su plan y presentarlo al Consejo. Comience ahora. Los demás equipos comenzaron a trabajar de inmediato. Sus voces llenaron la sala con diferentes idiomas alienígenas. Pascual se giró hacia la princesa Zarati, listo para discutir su enfoque. Ella levantó una mano sin mirarlo. No se molesten en ofrecer sugerencias. Yo me encargo de esto. Princesa, el anciano Asok dijo que deberíamos trabajar juntos, y lo haremos. Trabajarán observando y aprendiendo. Abrió la base de datos de tecnología belcariana y empezó a explorar las opciones. Su especie no comprende la manipulación de campos cuánticos ni la tecnología gravitón. Esta situación requiere ciencia avanzada, no métodos primitivos. Pascual se reclinó en su silla. Ya lo esperaba.
La princesa necesitaba demostrar su superioridad, sobre todo después de la ceremonia de ayer. Discutir con ella ahora sería una pérdida de tiempo y energía. En cambio, abrió su propio bloc de datos y empezó a revisar las especificaciones del asteroide. El sistema proporcionaba escaneos detallados, composición, rotación, trayectoria y velocidad. Tomó notas, haciendo cálculos mentales y comparándolos con la computadora del bloc. La princesa Zarati trabajó con rapidez, sus dedos bailando sobre los controles holográficos. Abrió los esquemas de algo llamado generadores de campos gravitón. Los diagramas mostraban dispositivos complejos que podían manipular la gravedad misma. Esta es tecnología valcariana, dijo, aunque Pascual no había preguntado. La hemos usado para mover asteroides con fines mineros durante más de 2000 años. Las especies primitivas intentan empujar objetos con cohetes o redirigirlos con explosivos. Simplemente alteramos los campos gravitacionales a su alrededor. Diseñó un conjunto de 16 generadores, colocándolos alrededor del asteroide en un patrón geométrico preciso. Cada generador crearía un pozo de gravedad y juntos desviarían el asteroide de su trayectoria de colisión. Las matemáticas eran increíblemente complejas, con cálculos que Pascual tardaría días en comprender por completo. El asteroide se desviará 73 grados, explicó, hablando más para sí misma que para Pascual. Eso es suficiente para asegurar que no impacte contra el planeta por un margen cómodo. Tiempo de ejecución, 6 horas. Probabilidad de éxito, 99,4%. Pascual miró sus cálculos. Eran impresionantes. Sin duda. El enfoque valcariano era elegante y eficiente. Pero algo le inquietó. Volvió a consultar los datos de composición del asteroide. Princesa, ¿ha considerado la estructura interna del asteroide? Por supuesto que sí. Es una composición estándar de hierro y níquel con trazas de silicatos, perfecta para la manipulación de gravitones. El escáner muestra bolsas de metano y amoníaco congelados. Bastante, en realidad. Agitó la mano con desdén. Irrelevante. Los campos de gravitones actúan sobre la masa, no sobre la composición. Esos elementos traza no afectarán los cálculos de la trayectoria. Pascual tomó más notas, pero no dijo nada más. La princesa continuó perfeccionando su plan, añadiendo márgenes de seguridad y protocolos de respaldo. Fue minucioso y profesional. Si el asteroide hubiera sido de hierro y níquel sólido, el plan habría funcionado a la perfección. Las 4 horas pasaron rápido. El anciano Asnak convocó a los equipos para presentar sus soluciones. Cada pareja se turnó para explicar su enfoque. Algunos propusieron usar naves gigantes para empujar físicamente el asteroide. Otros sugirieron matrices láser para extirpar material de un lado, utilizando el gas expulsado como impulso. Un equipo incluso propuso evacuar el planeta, lo cual, según señaló el anciano Osno, no resolvía el problema. Cuando llegó su turno, la princesa Zarati se levantó y activó su presentación. La pantalla holográfica mostró su matriz de gravitones en detalle con hermosas animaciones que demostraban su funcionamiento. Explicó la tecnología, el posicionamiento, la sincronización y los resultados esperados. Su confianza era absoluta. El Imperio Pcariano ha desviado con éxito más de 400 asteroides utilizando este método. Concluyó, esta situación está dentro de nuestras capacidades establecidas. El asteroide será desviado con el mínimo riesgo y la máxima eficiencia. Varios delegados emitieron sonidos de aprobación. El enfoque valcariano era claramente la solución tecnológicamente más avanzada presentada hasta el momento. El ministro Krell sonrió con orgullo. ¿Y qué aportó el humano a este plan?, preguntó un delegado de la Confederación Sifón, una especie conocida por su franqueza diplomática. La princesa Zarati miró a Pascual. El capitán Pascual observó el proceso. Estoy segura de que le resultó educativo. El anciano Asnak se volvió hacia Pascual. Capitán Pascual, ¿tiene algo que añadir?
Pascual se levantó lentamente. Activó su propia presentación en una pantalla secundaria. Mostraba un diagrama mucho más sencillo. El asteroide con varios puntos marcados en su superficie. Propongo un enfoque alternativo, dijo Pascual. Usamos dispositivos nucleares para fragmentar el asteroide en pedazos más pequeños. Cargas colocadas correctamente y detonadas en una secuencia específica lo desintegrarán. Los fragmentos se quemarán en la atmósfera de Teros Prime o no impactarán en el planeta. La cámara quedó en silencio. Entonces la princesa Zarati rió. No fue una forma cortés de risa. Era la risa de alguien que acababa de oír algo absurdo. Armas nucleares. Negó con la cabeza. Capitán Pascual, su especie todavía piensa en términos tan primitivos. Los dispositivos nucleares son rudimentarios, destructivos y completamente innecesarios cuando se dispone de tecnología superior. Además, la radiación por sí sola contaminaría y se disiparía en el espacio en cuestión de horas. Pascual lo interrumpió suavemente. El vacío del espacio es un excelente aislante, pero también es inmenso. La radiación se propaga según la ley del cuadrado inverso. Para cuando cualquier fragmento llegue al planeta, los niveles de radiación serían insignificantes. Presentó sus cálculos, mostrando los patrones de dispersión de la radiación y las trayectorias de los fragmentos. He modelado cuidadosamente el patrón de fragmentación. Ningún fragmento mayor de 3 metros alcanzará la atmósfera. Los que lo hagan se quemarán por completo. La composición del asteroide nos ayuda en esto. La princesa Zarati se cruzó de brazos. Esto es ridículo. ¿Por qué alguien elegiría explosivos en lugar de la tecnología gravitón? Porque, princesa, su solución gravitón tiene un fallo crítico. La cámara quedó en completo silencio. Varios científicos alienígenas se inclinaron hacia adelante con repentino interés. El rostro de la princesa Zarati. Endurecido. Eso es imposible. He revisado cada cálculo 2 veces. La matemática es perfecta. Pascual volvió a mostrar los datos de composición de los asteroides, destacando las bolsas de volátiles. El asteroide contiene cantidades significativas de metano y amoníaco congelados. Estos no son oligoelementos. Constituyen casi el 18% de la masa total. Entonces, el ministro Krell habló. Los campos de gravitones no se preocupan por la composición química. No, pero la física sí. Pascual amplió la pantalla, mostrando una simulación que había realizado. Cuando sus 16 generadores de gravitones se activen, crearán intensas fuerzas gravitacionales en todo el asteroide. Esas fuerzas causarán fricción interna. La fricción crea calor. Los volátiles congelados se calentarán y comenzarán a expandirse. La simulación mostró lo que sucedió después. A medida que los volátiles se calentaron, pasaron de sólido a gas casi instantáneamente. La presión aumentó dentro del asteroide más rápido de lo que podía escapar. El resultado fue catastrófico. El asteroide explotará, continuó Pascual. No desde afuera, sino desde adentro. En lugar de una roca de 12 kilómetros, habrá miles de fragmentos radiactivos esparcidos en todas direcciones. La mayoría de ellos aún estarán en ruta de colisión con el Prime de Tero. Su tecnología avanzada convertirá un solo impacto en un disparo de escopeta. La princesa Zarati miró la simulación. Su rostro palideció. Eso no puede ser. Hemos usado la desviación de gravitones cientos de veces. Revisé sus registros, dijo Pascual. Las 417 desviaciones exitosas involucraron asteroides sólidos, hierro, composiciones de níquel, roca sólida o núcleos metálicos densos. Ninguno involucró un cuerpo volátil y rico como este. El Elder Asenac intervino. El capitán Pascual tiene razón. El comité de simulación eligió específicamente la composición de este asteroide para probar la adaptabilidad, no solo la capacidad tecnológica. Otros delegados comenzaron a revisar el trabajo de Pascual en sus propias pantallas. El murmullo de las conversaciones llenó la sala.
El delegado Sifón asintió lentamente. Incluso algunos científicos belcarianos parecían preocupados. La princesa Zarati se sentó pesadamente. Su solución perfecta, su oportunidad de demostrar superioridad, acababa de ser catastróficamente errónea, y el humano del que se había burlado por primitivo la había demostrado. Pascual permaneció de pie mientras los demás delegados estudiaban su análisis. Podía verlos haciendo sus propios cálculos, comprobando sus matemáticas, verificando sus conclusiones. Uno a uno, sus expresiones cambiaron del escepticismo a la comprensión. El delegado Sifón habló primero. El humano tiene razón. Los volátiles causarían una descompresión explosiva. Me sorprende que esto no se haya detectado antes. Se detectó, dijo el Elder Asen en voz baja. El comité de simulación diseñó este escenario específicamente para desafiar el pensamiento convencional. Capitán Pascual, por favor, continúe con su presentación. Pascual abrió otra pantalla que mostraba los dispositivos nucleares en detalle. Las cargas se colocarían en estos 17 puntos de la superficie del asteroide. La secuencia de detonación es crucial. Comenzamos con las cargas más pequeñas, creando líneas de fractura. Luego, las cargas principales detonan en secuencia siguiendo los patrones de fractura. El proceso completo tarda 8 minutos desde la primera detonación hasta la fragmentación completa. Mostró los cálculos de la trayectoria de cada fragmento. He tenido en cuenta la rotación, la velocidad y la atracción gravitatoria del planeta del asteroide. El 73% de los fragmentos no impactarán en el planeta. El 26% se quemará en la atmósfera. El 1% restante alcanzará la superficie como pequeños meteoritos, causando daños mínimos en zonas despobladas. La princesa Zarati se levantó bruscamente. Entonces, tu solución primitiva funciona y la mía falla. ¿Ese es tu punto, Capitán Pascual? ¿Humillarme delante del consejo? No, princesa. Ese no es mi punto en absoluto. Pascual abrió otra pantalla. ¿Puedo mostrarte algo? Se cruzó de brazos, pero asintió rígidamente. Pascual mostró una versión modificada de su gravitón. Matriz. Su tecnología es extraordinaria. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo se aplicó. Si colocáramos sus generadores aquí, aquí y aquí, y redujéramos su potencia de salida en un 40%, podríamos usarlos para contención en lugar de desviar. Ejecutó una nueva simulación. Mostró sus dispositivos nucleares fragmentando el asteroide, igual que antes. Pero esta vez, los generadores de gravitones se activaron después de la fragmentación, creando un pozo de gravedad que atrajo los fragmentos a un grupo más compacto. El campo de escombros se volvió más predecible, más controlado. Combinados, nuestros enfoques alcanzan una tasa de éxito del 98%, explicó Pascual. Su tecnología contiene los escombros. Mi enfoque maneja la composición volátil. Juntos, resolvemos un problema que ninguna solución podría resolver por sí sola. La cámara quedó en silencio. La princesa Zarati observaba la simulación con expresión indescifrable. El ministro Krell parecía incómodo. Los demás delegados observaban con interés. No intentan demostrarme que me equivoco, dijo la princesa lentamente. Intentan mostrar cooperación. Sí, la simulación fue diseñada para enseñarnos esa lección. Ninguna la especie tiene todas las respuestas. La galaxia es mejor cuando trabajamos juntos. Los tentáculos del anciano Asnak se movían siguiendo un patrón que Pascual, según había aprendido, significaba aprobación. Bien hecho, Capitán Pascual y Princesa Zarati. Espero que este ejercicio haya sido instructivo. La princesa no dijo nada. Recogió sus materiales y salió de la cámara rápidamente. Sus asesores la siguieron. Pascual la observó marcharse, sin sentir satisfacción. Había demostrado su punto, pero también había avergonzado a una joven orgullosa frente a sus compañeros. Esa no había sido su intención.
El resto del día transcurrió con reuniones diplomáticas habituales. Pascual asistió a sesiones sobre acuerdos comerciales, intercambio de recursos y cooperación científica, pero su mente volvía una y otra vez a la simulación y a la expresión del rostro de la princesa Zarati. Esa noche, mientras se preparaba para regresar a sus aposentos, un auxiliar belcariano se le acercó. La princesa Zarati solicita una reunión privada con usted, capitán Pascual. Pascual siguió al auxiliar por los relucientes pasillos de la estación. Llegaron a una pequeña sala de conferencias con ventanas que daban al planeta. La princesa Zarati estaba de pie junto a las ventanas, de espaldas a la puerta. Se giró cuando Pascual entró. «Déjenos», le dijo al ayudante. El joven belcariano hizo una reverencia y se fue, cerrando la puerta tras él. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. La princesa parecía diferente. La arrogancia de ayer había sido reemplazada por algo más. Confusión, tal vez, o ira. «¿Cómo lo supiste?», preguntó finalmente. «¿Cómo encontró un humano un defecto que nuestros mejores científicos pasaron por alto?». Pascual eligió sus palabras con cuidado. «No lo encontré porque sea más inteligente que tus científicos, princesa. Lo encontré porque buscaba problemas, no soluciones. No lo entiendo. Tu gente ha sido poderosa durante tanto tiempo que esperas que tu tecnología lo resuelva todo. Cuando viste el asteroide, inmediatamente pensaste en tu herramienta más avanzada. Los generadores de gravitones ya funcionaban antes, así que asumiste que volverían a funcionar. No buscabas formas en que pudieran fallar, y siempre lo hacías». Pascual se acercó a la ventana, manteniéndose a una distancia respetuosa de ella. Los humanos no desarrollaron tecnología avanzada en un imperio estable durante miles de años. Tuvimos que luchar por todo. Hemos lidiado con desastres, guerras, hambrunas, plagas. Aprendimos pronto que toda solución tiene límites. Toda herramienta puede fallar. Así que primero buscamos los problemas y luego encontramos maneras de sortearlos. La princesa Zarati se giró para mirarlo de frente. ¿Estás diciendo que tu debilidad te hizo más fuerte? No más fuerte, sino diferente. Somos adaptables porque hemos tenido que serlo. Cuando las cosas salen mal, no podemos confiar en una tecnología superior para salvarnos. Tenemos que improvisar, usar lo que tengamos disponible y encontrar soluciones creativas con recursos limitados. Sacó su bloc de datos y le mostró archivos de la historia de la Tierra. Esta es la misión Apolo 13. 3 astronautas en una nave espacial dañada con el soporte vital fallando. Sobrevivieron construyendo filtros de aire con cinta adhesiva, cartón y bolsas de plástico. Nada en su entrenamiento los preparó para ese problema específico, pero se adaptaron. La princesa miró las imágenes con expresión escéptica. Cinta adhesiva. Es un material adhesivo fuerte, muy útil. Pascual sonrió levemente. Aquí hay otro ejemplo. En la década de 1930, una sequía destruyó la agricultura en una enorme región de nuestro planeta. La gente la llamó la tazón de polvo. Millones de personas se enfrentaron a la hambruna, pero los agricultores se adaptaron. Desarrollaron nuevas técnicas de arado, aprendieron a conservar agua y encontraron cultivos que podían sobrevivir a condiciones duras. Les llevó años, pero se recuperaron. Le mostró más ejemplos. Ingenieros que habían construido puentes con materiales recuperados. Médicos que habían realizado cirugías con herramientas improvisadas. Científicos que habían hecho descubrimientos revolucionarios con equipos que parecerían primitivos a los belcarianos. Su gente es impresionante. De verdad, dijo Pascual. Su tecnología está siglos por delante de la nuestra. Sus ciudades son más avanzadas. Sus naves son más rápidas. Su ciencia médica puede hacer cosas con las que solo podemos soñar. Pero han sido tan poderosos durante tanto tiempo que han olvidado algo importante. ¿Qué? ¿Cómo fracasar? ¿Cómo luchar? ¿Cómo resolver problemas cuando no se tiene la herramienta perfecta para el trabajo?
Pascual se giró para mirarla directamente. Eso no es debilidad de nuestra parte, princesa. Es una experiencia que has tenido la suerte de evitar, pero también es una experiencia que la galaxia necesita. La princesa Zarati guardó silencio un buen rato. Miró por la ventana el planeta que se extendía bajo ella, su reflejo fantasmal en el cristal. Ayer fui cruel contigo, dijo finalmente. Me burlé de tu gente delante de todo el consejo. Quería establecer mi dominio para demostrarles a todos que el imperio belcariano era superior. Sé que podrías haberme avergonzado hoy. Podrías haberte regodeado al encontrar el fallo en mi plan. En cambio, me enseñaste a combinar nuestros enfoques. ¿Por qué? Pascual se encogió de hombros. Porque la galaxia no necesita que compitamos, princesa, necesita que cooperemos. Tu tecnología, combinada con nuestra adaptabilidad, fortalece a ambos pueblos. Eso es más valioso que cualquier victoria individual. Cuéntame más sobre la Tierra, dijo de repente. Sobre tus luchas. Quiero entender. Durante la siguiente hora, Pascual habló de la historia de la humanidad. Fue honesto sobre los errores, las guerras, las épocas en que los humanos se habían cruelizado entre sí. Pero también habló de arte, música y literatura. Habló de personas que soñaron con algo mejor y trabajaron para hacerlo realidad. La princesa Zarati escuchó sin interrumpir. Por primera vez, parecía ver a los humanos como algo más que primitivos. Hizo preguntas, y Pascual las respondió con la mayor honestidad posible. No somos perfectos, admitió Pascual. Hemos dañado nuestro mundo, librado guerras terribles y tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Pero intentamos aprender de esos errores. Intentamos construir algo mejor. Y esperamos que la galaxia nos dé la oportunidad de contribuir, aunque nuestra contribución no sea tecnología gravitón. La princesa asintió lentamente. Algo había cambiado en su expresión. La superioridad había desaparecido, reemplazada por una curiosidad genuina. Entonces, una fuerte alarma resonó por la estación. Luces rojas comenzaron a destellar en los pasillos. Tanto Pascual como la princesa se giraron hacia la puerta. ¿Qué ocurre?, preguntó la princesa Zarati mientras los auxiliares entraban corriendo en la habitación. Situación de emergencia, princesa. Una colonia minera belcariana en el sector Arcturus está siendo atacada. Los asaltantes han desactivado los sistemas de defensa. Los colonos se han encerrado en cámaras de seguridad, pero los asaltantes intentan abrirse paso. El rostro de la princesa palideció. ¿Cuántos colonos? 300, en su mayoría civiles, ingenieros de minas y sus familias. Pascual ya estaba accediendo a la red de emergencia de la estación en su panel de datos. ¿Cuánto tiempo hasta que vulneren las cámaras de seguridad? Menos de 2 horas. Las fuerzas militares balcarianas más cercanas están a 8 horas de distancia. La princesa Zarati agarró el brazo del auxiliar. Contacta a mi padre. Dile que envíe todas las naves disponibles. Ya lo hice, princesa, pero no llegarán a tiempo. Las manos de la joven temblaban. A pesar de todo su orgullo y arrogancia, solo tenía 19 años y su gente estaba muriendo. Pascual vio la desesperación en sus ojos, la impotencia. Pascual y la princesa Zarati corrieron juntos al centro de mando principal. La gran sala estaba llena de delegados alienígenas y personal de la estación. Todos. Se concentró en las pantallas holográficas que mostraban la colonia minera. Las imágenes eran caóticas. Edificios dañados, incendios en la tenue atmósfera y 3 naves invasoras sobrevolando la colonia como depredadores. El anciano Osnak se coordinaba con varias fuerzas militares. La flota Sifón puede llegar en 6 horas. La fuerza de defensa Korat necesita 7. La Guardia Imperial Belcariana se está movilizando ahora, pero les quedan 8 horas a toda velocidad. 8 horas, susurró la princesa Zarati. Los colonos no tienen 8 horas. El ministro Krell estaba de pie junto a ella, con el rostro sombrío.
Las salas seguras resistirán otros 90 minutos, tal vez menos. Los invasores están usando cortadores de plasma en las puertas. Una vez que las abren, los colonos no tienen defensa. Son mineros, no soldados. Pascual estudió la pantalla táctica. La colonia estaba construida en un asteroide rico en minerales raros. Las naves invasoras eran naves más pequeñas, rápidas y ágiles, pero no fuertemente armadas. Habían atrapado a la colonia durante un cambio de turno cuando la mayoría del personal de seguridad estaba fuera de servicio. Fue malo suerte y mal momento. ¿A qué distancia está la nave humana más cercana?, preguntó Pascual. Los tentáculos del anciano Asen se movieron por un panel de control. Déjame comprobarlo. La nave humana Endeavour está realizando un estudio de minerales en el sector Centauri. Está a aproximadamente 40 minutos de distancia a su velocidad máxima. Contáctalos de inmediato. El ministro Krell se volvió hacia Pascual con expresión de incredulidad. ¿Una nave humana? ¿Qué podrían hacer contra invasores armados? Sin ofender, capitán Pascual, pero sus naves apenas son capaces de combate básico. Nuestras naves pueden no ser avanzadas, dijo Pascual con calma, pero nuestra gente sabe cómo luchar cuando se ven superados. El capitán Ryan Chen y su tripulación sirvieron en el ejército de la Tierra antes de unirse al cuerpo de exploración. Tienen experiencia precisamente en este tipo de situaciones. 40 minutos para llegar. ¿Y luego qué?, exigió Krell. Los invasores tienen armas de plasma, tecnología de escudos y armadura de combate. ¿Qué pueden hacer los humanos con tecnología inferior? Pascual lo miró a los ojos. Improvisamos. La princesa Zarati agarró el brazo de Pascual. Por favor, si hay alguna posibilidad de que su gente pueda ayudar, se lo pido. Esa gente que muere ahí abajo es mía. La desesperación en su voz era real. Ayer, se había burlado de los humanos llamándolos primitivos. Hoy, les rogaba ayuda. Pascual vio la ironía, pero también vio a una joven aterrorizada por su gente. El orgullo ya no importaba. Anciano Osnak, abra un canal para la iniciativa. La pantalla holográfica cambió, mostrando el puente de una nave humana. Apareció el capitán Ryan Chen. Un hombre corpulento con el pelo canoso corto y el porte de un soldado de carrera. Detrás de él, Pascual pudo ver a una tripulación moviéndose con precisión militar. Capitán Chen, soy el capitán Pascual de la estación del Consejo Galáctico. Tenemos un problema. Estoy viendo la transmisión de emergencia ahora mismo. Colonia Valcariana bajo ataque. 300 civiles en riesgo. Mi tripulación ya se está preparando para las operaciones de combate. Estarán superados en número y armamento. El capitán Chen sonrió con tristeza. No sería la primera vez. Estamos a 42 minutos. Envíenos todo lo que tengan sobre las posiciones, armas y tácticas de los invasores, y consíganme un plano completo de esa colonia. Pascual se coordinó con las computadoras de la estación, enviando todos los datos disponibles al Endeavour. El oficial táctico de Chen comenzó a analizarlos de inmediato. Los invasores están usando patrones de barrido estándar, observó Chen. Predecible. No esperan resistencia o una respuesta militar estándar. No nos esperarán, porque los humanos son primitivos, dijo el ministro Krell con sarcasmo. Chen lo miró a través de la pantalla. No, porque no luchamos limpio. Pascual, ¿son cargas mineras esas que veo en el inventario de la colonia? Pascual revisó los registros. Sí, usan explosivos controlados para la extracción de minerales. Unas 200 cargas almacenadas. Perfecto. ¿Y esos transportadores de mineral? ¿Siguen operativos? ¿3? Sí, pero son vehículos industriales lentos, no naves de combate. Servirán. Esto es lo que vamos a necesitar. Durante los siguientes 30 minutos, el capitán Chen describió su plan. Fue audaz, poco convencional,
y justo el tipo de cosa que hacía que los tentáculos del anciano océano se encresparan con lo que podría haber sido ansiedad o admiración. La princesa Zarati escuchó con creciente esperanza. El Endeavour llegó a la colonia exactamente 42 minutos después de la llamada inicial. Las naves de asalto lo detectaron de inmediato y se dispusieron a interceptarlo, confiadas en su superior potencia de fuego. Esa confianza duró unos 90 segundos. La nave humana no participó en una batalla espacial tradicional. En cambio, se lanzó hacia la superficie del asteroide, utilizando los edificios de la colonia como cobertura. Los asaltantes lo siguieron, disparando rayos de plasma que abrazaron la superficie del asteroide, pero fallaron su objetivo. La tripulación de Chen había activado remotamente los transportadores de mineral y los había cargado con cargas mineras. A medida que los asaltantes se acercaban, los transportadores despegaron desde los muelles de carga de la colonia en trayectorias balísticas. Las defensas automatizadas de los asaltantes los ignoraron, clasificándolos como equipo industrial no amenazante. Las cargas mineras detonaron en secuencia, creando un campo de escombros de roca y metal que los asaltantes tuvieron que sortear a gran velocidad. Dos de las naves asaltantes sufrieron daños por los impactos. Sus escudos estaban diseñados para detener armas de energía, no proyectiles físicos a gran velocidad. El Endeavour aprovechó la confusión para acortar la distancia. En lugar de intentar igualar la superior potencia de fuego del asaltante, la tripulación de Chen desplegó cápsulas de abordaje. Pequeñas cápsulas blindadas se lanzaron desde la nave humana, acelerando hacia las naves asaltantes dañadas. Están intentando abordar. El ministro Krell pareció sorprendido. Eso es un suicidio. Ya nadie usa tácticas de abordaje. Es demasiado peligroso. Nadie excepto humanos, dijo Pascual en voz baja. Las cápsulas de abordaje se engancharon a los cascos de las naves de asalto. Los cortadores de plasma, la misma tecnología que los asaltantes usaban en las puertas de las salas de seguridad, quemaron el blindaje. Soldados humanos con armadura de combate invadieron las naves de asalto. Lo que siguió fue un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los asaltantes tenían mejores armas y armaduras, pero no estaban preparados para la agresividad del asalto humano. Eran piratas acostumbrados a atacar objetivos indefensos. Los humanos eran soldados entrenados que habían pasado siglos perfeccionando el arte de la lucha en espacios reducidos. En las pantallas de la estación del Consejo, podían ver las imágenes de las cámaras de los cascos del equipo de abordaje. Las imágenes eran violentas y caóticas. Los soldados humanos se movían por los estrechos pasillos con una eficiencia experta, aprovechando al máximo el terreno y la sorpresa. Lanzaban granadas aturdidoras, un arma primitiva pero efectiva que dependía de la sobrecarga sensorial en lugar de la tecnología. Observen sus tácticas, le dijo Pascual a la princesa Zarati. No intentan delatar a los asaltantes. Usan psicología, velocidad y coordinación. Observen cómo. ¿Moverse en parejas? Uno atrae el fuego mientras el otro avanza. Es una técnica que desarrollamos hace siglos. En 15 minutos, 2 de las naves incursoras fueron capturadas. La nave restante intentó huir, pero la nave estaba posicionada para bloquear su ruta de escape. Ante la posibilidad de ser capturadas o destruidas, las naves incursoras se rindieron. La voz del capitán Chen llegó a través de la pantalla. Naves incursoras aseguradas. Enviando equipos a la colonia ahora. Pascual, vamos a necesitar asistencia médica. Algunos de los míos recibieron impactos. ¿De qué gravedad? 3 heridos, ninguno crítico. Nos entrenamos para esto, pero nunca es limpio. Soldados humanos descendieron a la colonia usando las mismas cápsulas de abordaje. Llegaron a las salas seguras antes de que los cortadores de plasma de las naves incursoras atravesaran la última puerta. Los colonos, 300 civiles valcarianos que se habían estado preparando para lo peor, fueron rescatados sin una sola baja. El centro de mando de la estación del Consejo estalló en una conversación aliviada.
Delegados de varias especies discutieron lo que acababan de presenciar. Algunos parecían impresionados, otros perturbados, por la brutal eficiencia de las tácticas de combate humanas. La princesa Zarati se quedó paralizada, contemplando las pantallas. Su gente estaba a salvo. La especie de la que se había burlado, calificándola de primitiva, acababa de salvar 300 vidas varias, utilizando tácticas que la mayoría de las especies avanzadas habían abandonado siglos atrás. El anciano asenflotó hacia Pascual. Capitán Pascual, su gente ha actuado admirablemente. Por favor, transmita la gratitud del consejo al capitán Chen y a su tripulación. Lo haré, anciano. Eso fue extraordinario, dijo el delegado Sipen. Bárbaro, quizás, pero extraordinariamente efectivo. ¿Cómo sabían que esas tácticas funcionarían? Porque los humanos han estado librando guerras con recursos limitados durante miles de años, explicó Pascual. Hemos aprendido que la tecnología no lo es todo. A veces, la disposición a asumir riesgos y la capacidad de pensar creativamente importan más que tener las mejores armas. El ministro Krell parecía querer decir algo, pero permaneció en silencio. Por una vez, no tenía contraargumento. Pascual se giró hacia la princesa Zarati. Princesa, el capitán Chen quiere hablar con usted. La pantalla cambió para mostrar a Chen en la superficie de la colonia, rodeado de colonos agradecidos. Su armadura estaba chamuscada y tenía sangre seca en el rostro, pero sonreía. Princesa Zarati, toda su gente está a salvo. Hemos asegurado a los incursores y estabilizado a los heridos. Su guardia imperial debería llegar en unas 6 horas para custodiar a los prisioneros. Capitán Chen. La voz de la princesa tembló levemente. No sé qué decir. Los salvaste. Arriesgasteis vuestras vidas por gente que ni siquiera conocéis. Eso es lo que hacen los soldados, princesa. Protegemos a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Vuestra gente estaba en peligro. Podríamos ayudar. Razón suficiente. Pero después de cómo traté al capitán Pascual, después de lo que dije sobre vuestra especie, Chen miró a Pascual a través de la conexión de pantalla. Pascual me lo contó. No os preocupéis. Eres joven y tenéis mucho que aprender. Pero oye, quizá hoy os haya enseñado algo sobre subestimar a la gente. La princesa Zarati sonrió levemente entre lágrimas. Así fue, capitán. Sin duda. La Guardia Imperial Variana llegó exactamente 6 horas después junto con el padre de la princesa Zarati, el emperador. El mismísimo Octrón. La enorme nave insignia belcariana eclipsaba a todas las demás naves del sistema. Para entonces, los médicos humanos habían atendido a los incursores heridos. La tripulación de Chen había ayudado a reparar los sistemas dañados de la colonia, y los 300 colonos habían sido examinados por médicos humanos que trabajaban junto al personal médico belcariano. La princesa Zarati tomó una lanzadera hacia la colonia para reunirse con los supervivientes y agradecer personalmente a los soldados humanos. La lanzadera de la princesa Zarati aterrizó en la zona de aterrizaje principal de la colonia. La superficie del asteroide estaba marcada por la batalla, con marcas de quemaduras y escombros esparcidos por el suelo rocoso, pero la colonia estaba intacta, y lo más importante, su gente estaba viva. Salió de la lanzadera y de inmediato se vio rodeada de colonos, ingenieros de minas, técnicos, familias con niños, todos queriendo agradecerle, decirle que estaban a salvo. Los abrazó, habló con ellos e intentó procesar lo sucedido. Esta era su gente, casi 300 almas que deberían haber muerto hoy. Estaban vivos gracias a los humanos, la especie a la que había llamado primitivo hace solo 2 días. Una médica humana la dirigió al centro médico principal. El capitán Pascual está coordinando las labores de socorro allí, princesa. Hemos instalado instalaciones temporales para atender a todos. Zarati encontró a Pascual dentro de un gran almacén convertido en puesto de socorro. El personal médico humano y belcariano trabajaba codo con codo atendiendo heridas y revisando a los colonos en busca de shock y trauma. Pascual estaba de pie en una mesa central cubierta de tabletas de datos y pantallas holográficas, organizando las entregas de suministros,
coordinando a los equipos médicos y resolviendo los problemas a medida que surgían. No usaba tecnología avanzada ni sistemas complicados. Tenía una lista de verificación sencilla y la revisaba metódicamente. Cada colono estaba contabilizado, cada herida tratada, cada necesidad inmediata atendida. Era práctico y eficiente, poniendo orden en el caos mediante una organización básica y una comunicación clara. Capitán Pascual, llamó. Pascual levantó la vista y sonrió al verla. Princesa, me alegra que esté aquí. Su gente ha estado preguntando por usted. ¿Cómo están? ¿De verdad? Conmocionados, pero a salvo. Algunas heridas leves del ataque inicial, pero nada grave. Capitán, los médicos de Chen son excelentes. Han trabajado sin parar desde que llegaron. Zarati recorrió el centro médico con la mirada. Vio soldados humanos, aún con sus armaduras de combate, ayudando a colonos ancianos a sentarse. Vio a un médico humano tratando la rodilla raspada de un niño valcariano con el mismo cuidado que le mostraría a un niño humano. Vio al mismísimo Capitán Chen, exhausto y herido, ayudando a trasladar suministros médicos. En un rincón de la habitación, notó algo que la hizo detenerse. Los médicos humanos atendían a los incursores heridos, los mismos piratas que habían atacado la colonia. Trabajaban con la misma atención profesional que a los colonos, estabilizando las heridas y administrándoles analgésicos. ¿Están ayudando a los incursores?, preguntó. Pascual siguió su mirada. Se rindieron. Una vez que alguien se rinde, deja de ser un enemigo. Son personas heridas que necesitan atención médica. No dejamos que la gente sufra. Incluso si hubieran intentado matarnos hace una hora, el Imperio Valcariano los habría ejecutado. Tal vez. Pero los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la forma en que tratamos a nuestros enemigos dice más de nosotros que de ellos. Esos asaltantes tomaron decisiones terribles y se enfrentarán a la justicia. Pero siguen siendo seres vivos y están heridos. Así que los ayudamos. La princesa Zarati sintió que algo cambiaba en su interior. Ya no se trataba solo de tecnología o tácticas. Se trataba de valores fundamentales, de cómo una especie decidía comportarse cuando tenía poder sobre otras. Los humanos tenían todo el derecho a ser crueles con los asaltantes. En cambio, fueron amables. Los salvaste, dijo en voz baja, volviéndose para encarar a Pascual. Mi gente, 300 colonos que deberían haber muerto hoy. Arriesgaste vidas humanas para salvar a Varian, y no tenías por qué hacerlo. Sí, lo hicimos. Necesitaban ayuda y podíamos proporcionársela. Esa siempre es razón suficiente. Pero te insulté. Me burlé de toda tu especie delante del Consejo Galáctico. Te llamé primitiva. Te traté como si no fueras nada. La sonrisa de Pascual no vaciló. Tienes 19 años, princesa. Te criaron para creer que tu imperio era superior a todos los demás. No es del todo culpa tuya. Pero ahora has visto algo diferente. La pregunta es ¿qué haces con ese conocimiento? Estaba tan equivocada. Su voz se quebró un poco al hablar de todo. De tu gente. De lo que hace que una civilización avance. De lo que importa en la galaxia. Pensé que la tecnología lo era todo. Pensé que el poder significaba superioridad. La tecnología es importante, dijo Pascual con suavidad. Los logros del Imperio Valcariano son reales e impresionantes. Pero hay otros tipos de fuerza. La fuerza para adaptarse, para ayudar a los demás, para ser amable incluso cuando la galaxia es cruel. Esas también importan. Zarati volvió a mirar alrededor del centro médico. Vio humanos trabajando juntos, compartiendo conocimientos, ayudándose mutuamente. Vio colonos agradeciendo a los soldados humanos, niños jugando con marines exhaustos, familias a salvo gracias a personas que habían sido extrañas 12 horas antes. Nuestra tecnología no los salvó, dijo. Nuestras armas avanzadas, nuestras naves superiores, nuestros generadores de gravitones, nada de eso importaba porque estábamos demasiado lejos. Pero tu gente, con sus naves primitivas y tácticas brutales, estuvo aquí. Lucharon. Ganaron. Tuvimos suerte con el momento oportuno, señaló Pascual.
Y teníamos las habilidades adecuadas para esta situación específica. La próxima vez podría ser diferente. Por eso la galaxia nos necesita a todos, princesa. Cada especie aporta algo valioso. El Imperio Valkariano posee una tecnología increíble. Los humanos tienen adaptabilidad. Los Seón tienen habilidades diplomáticas. Los Kororat tienen tradiciones artísticas. Juntos, somos más fuertes que cualquiera de nosotros solo. Una joven belcariana, de unos 7 años, corrió hacia ellos. Llevaba una pequeña venda médica en el brazo. Princesa Zarati, ¿lo viste? Los humanos nos salvaron. Fueron muy valientes. La princesa se arrodilló a la altura de la niña. Vi que eran muy valientes. ¿Cómo te llamas? Nerra. El médico humano me dio esta venda. Mira, tiene una imagen de la Tierra. Mostró la venda con orgullo. Dijo, los humanos ponen imágenes en sus suministros médicos para hacer sonreír a los niños. Zarati miró la sencilla venda con la imagen de un planeta azul y verde. Algo tan pequeño, pero decía mucho de una especie que pensaba en la comodidad y la amabilidad, incluso en suministros médicos de emergencia. Los humanos son increíbles, ¿verdad, Nerra? Sí. Cuando crezca, quiero ser valiente como ellos. La niña corrió de vuelta con sus padres, mostrándoles a todos su vendaje especial. La princesa Zarati se levantó lentamente, sintiendo el peso de su nueva comprensión. Esta niña crecería sabiendo que los humanos le habían salvado la vida. Toda una generación de Valkarianos recordaría que cuando su imperio no pudo ayudarlos, los humanos lo hicieron. El comunicador de Pascual sonó. Capitán Pascual, aquí Chen. La nave insignia imperial solicita permiso para atracar. Quieren hablar con usted y la princesa. Entendido. Nos dirigiremos a la plataforma de aterrizaje. Zarati y Pascual caminaron juntos hacia la zona de aterrizaje principal. La enorme nave insignia belcariana proyectó una sombra sobre toda la colonia mientras se posicionaba. El propio emperador Ktran descendió por la rampa, seguido de docenas de oficiales y guardias. El emperador era una figura imponente, alto y digno, con túnicas que lo identificaban como gobernante de uno de los imperios más poderosos de la galaxia. Caminó directamente hacia su hija y la abrazó con fuerza. Padre, estoy bien. Todos están bien, gracias a los humanos. El emperador Ktron se giró hacia Pascual e inclinó la cabeza respetuosamente. Era un gesto pocas veces visto en un gobernante belcariano. Capitán Pascual, tiene mi eterna gratitud. Salvaste a mi pueblo cuando nosotros no pudimos. El imperio belcariano está en deuda contigo. No hay deudas necesarias, emperador. Hicimos lo que cualquiera haría, pero tú lo hiciste cuando otros no pudieron. El emperador miró la colonia, a los soldados humanos que aún ayudaban en las labores de socorro, a los colonos rescatados. He escuchado informes de la estación del Consejo sobre el ejercicio de simulación y sobre el comportamiento de mi hija. Entiendo que fue, digamos, desdeñosa con su especie. Es joven, emperador. Todos cometemos errores de jóvenes, quizás. Pero hoy aprendió una lección importante. El emperador puso la mano sobre el hombro de su hija. Espero que todo el imperio la aprenda. La princesa Zarati dio un paso al frente. Miró a Pascual, y sus ojos no reflejaban la arrogancia de su primer encuentro. En cambio, había respeto, gratitud y un genuino deseo de comprender. Extendió la mano en el gesto humano de saludo que Pascual le había enseñado durante su conversación privada. Capitán Pascual, me equivoqué sobre su gente. Me equivoqué sobre la fuerza, sobre el valor, sobre lo que hace que una civilización sea verdaderamente avanzada. Mi mundo ha quedado destrozado estos últimos 2 días, pero tenía que serlo. Me gustaría aprender más sobre la humanidad si me lo enseña. Y tal vez pueda enseñarle sobre el imperio belcariano, no desde una posición de superioridad, sino como iguales. Pascual le estrechó la mano con firmeza. Será un honor, princesa. La galaxia funciona mejor cuando aprendemos unos de otros.
Su gente posee una tecnología asombrosa y miles de años de sabiduría. Los humanos tenemos nuestras propias experiencias y perspectivas. Juntos, tal vez podamos construir algo que ninguno de los dos podría crear solo. Me gustaría, dijo Zarati en voz baja. Mucho. Mientras el sol del sistema Arcturus se ponía tras el horizonte de asteroides, la colonia continuaba su recuperación. Las tripulaciones humanas y ivcarianas trabajaban juntas para reparar los daños. Los equipos médicos compartían conocimientos y técnicas. Soldados y civiles de dos especies que antes eran desconocidos se hicieron amigos gracias a una crisis compartida. En lo alto de la estación del Consejo, el anciano Osino revisaba los informes de la operación de rescate. Otros delegados comentaban lo que habían presenciado. La brutal eficiencia de las tácticas de combate humanas, la adaptabilidad que les permitía convertir el equipo de minería en armas, la compasión que les hacía tratar incluso a sus enemigos con cuidado. La galaxia estaba aprendiendo lo que la princesa Zarati ahora sabía. La humanidad podía ser joven. Su tecnología primitiva para los estándares avanzados, pero poseían algo que no se podía medir en generadores de gravitones ni en motores más rápidos que la luz. Poseían la sabiduría nacida de la lucha, la creatividad nacida de la limitación y el coraje para ayudar a los demás incluso cuando solo se les había mostrado desprecio. La princesa Zarati estaba de pie junto a su padre y el capitán Pascual, observando cómo las estrellas emergían en el cielo que se oscurecía. 2 días antes, había insultado a este humano y a toda su especie. Él le había sonreído entonces, y esa sonrisa había sido el comienzo de su educación. No por ira ni venganza, sino por la silenciosa demostración de lo que los humanos realmente eran. Adaptables, ingeniosos, compasivos, dignos de respeto, no a pesar de sus dificultades, sino gracias a ellas. Esa era la humanidad. Y por eso pertenecían a las estrellas, no como seres primitivos de los que burlarse, sino como iguales con valiosas contribuciones que hacer. La joven princesa que había necesitado aprender esta lección la llevaría consigo el resto de su vida. Y a través de ella, tal vez todo su imperio también la aprendería. La galaxia sería mejor para